Entró solo en la cueva y nunca regresó. Durante 27 años, su nombre fue borrado, como si el propio tiempo hubiera querido enterrarlo. Pero cuando dos jóvenes exploradores rompieron la piedra que sellaba la entrada olvidada, encontraron un esqueleto intacto y marcas misteriosas en las paredes que solo un antiguo guerrero apache podría haber dejado. Y lo que descubrieron junto al cuerpo cambió por completo todo lo que creían sobre esta historia. Antes de continuar, dinos desde dónde nos escuchas y, si esta historia te emociona, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La brisa fría de la madrugada soplaba entre los pinos de la Sierra de los Espíritus, mientras la tribu se reunía en círculo alrededor de la gran hoguera ceremonial. Era el inicio del rito del viento, una prueba ancestral a la que solo podían acceder los guerreros más honrados, y esa noche, el elegido era Tauli, un joven apache de 19 años, hijo del líder espiritual de la aldea. Cubierto por un manto blanco con bordados rojos, llevaba en el pecho el collar de colmillo de jaguar, símbolo del coraje ancestral. A cada golpe de tambor, los ancianos entonaban palabras sagradas en susurros, como si llamaran a los antiguos espíritus para que fueran testigos. Tauli mantenía los ojos cerrados, concentrado, sin miedo. Sus pies descalzos tocaban la tierra helada, pero su espíritu ardía en silencio. A su lado, su madre Citlali lloraba bajito, con las manos juntas sobre el pecho. Cuando el último canto terminó, Don Nicanor, el chamán más anciano de la tribu, se acercó y ungió la frente de Tauli con sangre de ciervo. Los vientos te llevarán, y solo ellos sabrán si te traen de regreso. Con un gesto solemne, señaló el desfiladero. Tauli debía subir solo hasta la cumbre del Eco, permanecer allí por 3 noches en ayuno y completo silencio, y regresar con una visión, o no regresar. Así se ponía a prueba a los guerreros. Así se revelaban los líderes del futuro. La tribu observó en silencio mientras él se alejaba entre las sombras de los árboles, el collar colgando en su pecho como un sol prendido al pecho de la noche. Nadie lo sabía, pero esa sería la última vez que verían a Tauli con vida. Durante los 2 primeros días, todo parecía transcurrir como era esperado. Los ancianos advirtieron que no se debía subir a buscar a Tauli antes de que el tiempo sagrado se cumpliera. Pero al amanecer del 4.º día, con el cielo cubierto por nubes oscuras y sin señales de él, algo cambió en el semblante de los más viejos. Don Nicanor cerró los ojos y puso sal en la puerta de su tienda. Algo ha roto la comunión. La madre de Tauli, Citlali, gritó desesperada y salió corriendo sola hacia el desfiladero, ignorando las súplicas de la tribu. Cuando la alcanzaron, Citlali estaba caída al borde del precipicio, con el collar de su hijo apretado entre los dedos, el collar que él jamás debió quitarse. Las búsquedas comenzaron de inmediato. Toneladas de piedras fueron removidas, cuerdas descendieron por las grietas más peligrosas, se llevaron perros hasta lo alto de las montañas. Pero ni una huella, ni un rastro, ni un hilo de ropa. Era como si la montaña misma se hubiera tragado a Tauli. Algunos decían que los espíritus lo habían llevado por ser demasiado puro. Otros, más escépticos, murmuraban que tal vez un enemigo lo había emboscado durante el ritual. Pero las leyendas de la tribu hablaban de un lugar prohibido, la cueva de la boca sellada, donde antiguos guerreros fueron enterrados vivos como castigo. Don Nicanor advirtió, si la montaña lo escondió, no debemos violar sus secretos. Pero Tonatiuh, el tío guerrero de Tauli, no aceptó. Tonatiuh reunió un pequeño grupo de rastreadores y recorrió la montaña durante 3 lunas seguidas. Encontraron grutas, animales muertos, restos óseos antiguos, pero nada de Tauli. El collar que Citlali encontró era la única pista, y ni siquiera los ancianos sabían explicar cómo había llegado allí sin su cuerpo. Poco a poco, la tribu comenzó a silenciar el nombre de Tauli. Xochitl, su hermana menor, tenía prohibido rezar en voz alta por él. Cuando el nombre de un guerrero desaparece, no se lo debe llamar de vuelta. Pero la niña desobedecía cada noche. Escribía el nombre de su hermano en piedras con carbón y enterraba dibujos suyos bajo tierra, como si sembrara la nostalgia. Los meses se convirtieron en años. Las lluvias borraron huellas, marcas, memorias. Nuevos ritos ocurrieron,
nuevos jóvenes fueron enviados a la montaña, pero nadie hablaba de Tauli. Hasta que un día, sin previo aviso, la montaña misma gritó. Un leve temblor sacudió las tiendas de la tribu en una mañana sin viento. Las águilas volaron en círculos sobre la cumbre del eco, y el árbol de raíces torcidas, conocido como el guardián del silencio, cayó solo, como si liberara algo enterrado debajo. Don Nicanor salió de su tienda con los ojos en trance. Él regresará, pero no como esperan. La noche siguiente, Citlali soñó con Tauli. Él estaba sentado en una cueva iluminada por antorchas que no ardían. Su cabello era largo, sus ojos estaban cerrados, y sobre su regazo, un cuaderno de cuero con símbolos antiguos grabados en la tapa. Madre, escribí, pero solo cuando conozcan la verdad, podrán dejarme descansar. Despertó jadeando, cubierta de sudor. Intentó contárselo a su esposo, pero él pidió silencio. Soñaste con un muerto. Eso no se debe compartir. Pero Citlali lo sabía. El espíritu de su hijo pedía ser encontrado. Y la verdad, aún respiraba. Al día siguiente, Xóchitl desapareció. Xóchitl no avisó a nadie. Simplemente dejó la aldea al amanecer, llevando en las manos un pequeño arco, 3 flechas y el collar de dientes de jabalí que había pertenecido a su hermano. Vestía el manto de tela cruda con el que jugaba a ser guerrera cuando era niña. A sus 15 años, llevaba en los ojos la misma llama decidida que un día ardió en Tauli. Sabía que los adultos no la dejarían ir, por eso no pidió permiso. Partió siguiendo el llamado que sintió en el sueño de su madre, y la caída del árbol fue, para ella, una señal divina. Mientras subía por los antiguos senderos de la montaña, su corazón latía con miedo, pero sus pies no se detenían. Cada paso era un grito contenido de esperanza. Horas después, la tribu notó su ausencia. Citlali cayó de rodillas al comprender lo que su hija había hecho. Tonatiuh rugió de furia, exigiendo que los jóvenes se armaran para salir de inmediato en busca de la niña. Sin embargo, Don Nicanor ordenó que nadie la siguiera. Ella no está perdida. Fue llamada. Si la seguimos, interrumpiremos lo que los espíritus quieren mostrar. La decisión dividió a la tribu. Algunos obedecieron, otros se rebelaron en silencio. El padre de Xóchitl se encerró en su tienda y bloqueó la entrada con sal y carbón, jurando que nadie más de su familia sería llevado por la montaña. Pero ya era demasiado tarde. El destino caminaba con ella. La subida fue lenta. Xóchitl sentía que la respiración se le acortaba a medida que el aire enrarecido de la altura quemaba sus pulmones. Pero lo que más pesaba era el silencio. Un silencio denso, extraño, como si el mismo bosque la observara. Reconoció árboles que su hermano había descrito cuando le contaba historias antes de dormir. Sintió que los pájaros la seguían, que las piedras bajo sus pies formaban símbolos. Después de horas, encontró la raíz expuesta del árbol caído. Debajo, un agujero ancho y oscuro se abría como una boca dormida. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Es aquí», susurró, arrodillándose. El collar de dientes que llevaba comenzó a vibrar contra su pecho. Entrar en aquel agujero fue como sumergirse en la boca de una historia prohibida. El pasaje era estrecho, pero Xóchitl se deslizó con cuidado, encendiendo la pequeña antorcha que llevaba en la cintura. Las paredes de la cueva estaban marcadas con símbolos que solo había visto en los mantos de los ancianos. El suelo estaba seco, pero el aire era húmedo. Caminó cerca de 50 metros hasta encontrar una pared de piedras apiladas manualmente. Había restos de sangre seca y plumas atrapadas entre las grietas. Al tocar una de las piedras, sintió una ola de calor invadir sus manos. Sin dudarlo, comenzó a retirar las piedras, una por una, incluso con los dedos sangrando. Detrás de la última piedra, el espacio se abrió en una sala de piedra oscura. En el centro, había una figura sentada, envuelta por restos de un tejido ceremonial. El cuerpo se había convertido en huesos, pero el cabello aún estaba allí, largo, trenzado como el de Tauli. Xóchitl no lloró. Se arrodilló ante su hermano y sostuvo su mano ósea. Sobre su regazo, intacto,
estaba el cuaderno de cuero que Citlali había visto en el sueño. Lo tomó con reverencia, sintiendo como si el calor de su hermano aún estuviera allí. En lo alto de la cueva, había marcas de garras y símbolos que ella no reconocía. Alguien había sellado aquel lugar con intención. Y no fueron los espíritus. Xóchitl salió de la cueva en silencio, llevando el diario junto al pecho. No dijo nada al bajar la montaña, y nadie se atrevió a cuestionarla al verla regresar. Sus ojos estaban diferentes. Eran los ojos de alguien que ha visto algo que no debía ser visto. Al entregar el cuaderno a su madre, susurró solamente: él lo escribió todo. Citlali llevó el objeto dentro de la tienda y no salió en 3 días. Cuando reapareció, tenía los ojos hundidos y la piel pálida. Llamó a los ancianos. Lo que está escrito aquí cambiará todo lo que sabemos sobre aquel día, y abrirá heridas que ustedes escondieron durante años. Don Nicanor intentó arrebatarle el diario por la fuerza, pero Citlali, con una firmeza jamás vista, se negó. Este diario será leído por todos. La verdad de Tauli pertenece al pueblo. Aquella noche, la hoguera central fue encendida más temprano. La tribu se reunió en círculo. El cuaderno fue colocado sobre una piedra lisa. Reinaba un silencio como tormenta a punto de estallar. Xóchitl sostenía la mano de su madre. Tonatiuh se mantenía distante, con los ojos fijos en el suelo. Y entonces, Citlali abrió la primera página. La caligrafía era firme, a pesar del dolor que se desbordaba en cada línea. Y allí, en las palabras de un joven que ya nadie se atrevía a nombrar, comenzaba la verdad que la montaña intentó esconder. En la primera frase, él escribió: si están leyendo esto, es porque encontraron mi cuerpo. Pero no fui asesinado por los espíritus. Fui traicionado por uno de ustedes. El día que subí la montaña, ya sabía que algo no estaba bien. Así comenzaba el segundo párrafo del diario. La caligrafía de Tauli era firme, pero manchada por salpicaduras de sangre seca. Narraba con detalle cómo, durante el camino hacia la cumbre del Eco, notó señales extrañas, piedras movidas, huellas de animales que se detenían de repente y el sonido de pasos que no eran los suyos. Pensé que era mi imaginación, que el ayuno me estaba haciendo delirar. Pero cuando vi la sombra de alguien siguiéndome, supe que el ritual había sido violado. La tribu escuchaba cada palabra con el corazón apretado. El silencio era absoluto. Xóchitl leía con voz firme. En la segunda noche, me alejé del altar para beber agua en el manantial sagrado. Fue entonces cuando escuché voces. 2. Murmuraban detrás de una roca. Tauli reconoció una de ellas de inmediato. Isel, uno de los guerreros más antiguos, conocido por su ambición silenciosa. La otra voz, no la identificó del todo. Hablaban de impedir mi regreso, de silenciarme antes de que trajera la visión que me convertiría en líder. El rito del viento no era solo una prueba espiritual, era el paso final antes de la consagración de un nuevo guía. Y Tauli había sido elegido por unanimidad entre los ancianos. El impacto de la acusación cayó sobre la tribu como una flecha envenenada. Isel estaba presente en el círculo alrededor de la fogata. Cuando su nombre fue pronunciado, entrecerró los ojos, pero no dijo una palabra. Citlali continuó la lectura. En la mañana del tercer día, encontré marcas extrañas junto a mi cama de hojas. Una de las cuerdas que dejé amarradas había sido cortada con cuchillo. Al final de esa noche, Tauli decidió escribir lo que estaba viendo, pues ya no confiaba en nadie. Si muero, quiero que alguien sepa que no fue un accidente, que fui elegido, y por eso me convirtieron en blanco. El punto de quiebre del diario era una página marcada por una mancha circular, como si lágrimas hubieran borrado la tinta. En la madrugada del último día, fui atacado por la espalda. Recibí un golpe en la cabeza y perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba dentro de la cueva. Mis muñecas estaban atadas y mis piernas, aplastadas por piedras. Un murmullo recorrió el círculo de la tribu. El viejo Tonatiuh se puso de pie, con los ojos llenos de lágrimas. No cayó. Lo enterraron vivo.
Don Nicanor cerró los ojos. Pero no en oración, era el gesto de alguien que ya lo sabía. De alguien que no quería que esa verdad saliera a la luz. Tauli intentó gritar, pero la entrada de la cueva había sido sellada. El aire era escaso, pero aún tenía el diario, una antorcha apagada y el collar. No sé cuánto tiempo viví después, pero cada página que escribí era un grito de justicia. Sabía que nadie me buscaría donde fui dejado. Sabía que el miedo haría que la verdad fuera enterrada conmigo. En uno de los márgenes del diario, había dibujado el símbolo de los Ácata, partido por la mitad. Si mi muerte sirve para abrir los ojos de mi pueblo, entonces valió la pena. El dolor de sus palabras cortaba como una navaja. Isel finalmente se levantó. Esto es una mentira. Un espíritu escribió eso. No fue él. Pero nadie respondió. Ni siquiera don Nicanor, su antiguo protector. Las viejas alianzas se derrumbaban bajo el peso de una verdad imposible de ignorar. Tonatiuh, con voz firme, dijo: vamos a desenterrar todos los archivos, todos los mapas. Vamos a rehacer cada paso de esta historia. Por primera vez en décadas, la tribu se unía no para preservar una leyenda, sino para descubrir una conspiración real. Xochitl cerró el diario y miró al cielo. La verdad ya está viva. Ahora, vamos a despertar a los muertos. Esa misma noche, la cueva fue reabierta por los jóvenes de la aldea. Retiraron los restos de Tauli con honor, envueltos en tela roja, y lo enterraron junto al templo de las aguas. Su hermana depositó el collar junto al pecho del hermano. Pero mientras todos rendían homenaje, Citlali sacó del fondo de la cueva algo que nadie esperaba: un segundo cuaderno. Más pequeño, escondido bajo una piedra, con una cinta de cuero y olor a aceite de serpiente. Al abrirlo, leyó las primeras palabras: este diario no es mío. Pero quien lo escribió, tampoco volvió nunca. Y así, comenzaba un nuevo misterio. El segundo diario era distinto. Las páginas estaban húmedas, con trazos más temblorosos, como si hubieran sido escritos con prisa. El cuero de la tapa tenía un símbolo quemado con cuchillo. No era el de los Ácata, sino de un clan olvidado, los Tolmís, un grupo desterrado hacía generaciones tras ser acusados de traición espiritual. Citlali reunió nuevamente a los ancianos. Al abrir el cuaderno, una hoja cayó. En ella, un nombre escrito con carbón: Yaotl. Ese nombre hizo que algunos ancianos palidecieran. Don Nicanor llevó la mano a la boca. Ese nombre no debería existir. Pero existía, y había regresado como un eco del pasado que nunca fue enterrado del todo. Xochitl comenzó la lectura. Me llamo Yaotl. Fui enviado a la cumbre de las montañas hace 26 inviernos. Pero sabotearon mi rito. El estilo de escritura era más áspero, impaciente. Yaotl relataba cómo, durante su propio ritual, también había percibido señales de una presencia extraña. Dijeron que mi linaje era impuro, que mi sangre no merecía la bendición de los vientos. Fue aprisionado en una cueva similar a la de Tauli, pero logró escapar. Según el diario, vivió escondido en los bosques durante meses, como un espíritu exiliado. Intentó regresar a la aldea, pero fue cazado, acusado de brujería, y luego, desapareció sin dejar rastro. Las palabras de Yaotl eran demasiado coherentes como para ser ignoradas. Los detalles de su relato coincidían con fragmentos del diario de Tauli. La misma técnica para sellar la cueva, las mismas piedras marcadas con sangre, el mismo uso de hierbas para entorpecer los sentidos. Era imposible que dos jóvenes, en décadas distintas, inventaran historias idénticas. Lo que antes parecía una excepción, ahora parecía parte de un patrón oculto. Citlali alzó la mirada hacia don Nicanor. ¿Cuántos más enterraron? El viejo chamán no respondió, pero el temblor en su mano revelaba lo que su boca no se atrevía a decir. La culpa tenía raíces profundas. En la página siguiente, Yaotl escribía sobre un grupo secreto dentro de la tribu llamado los Custodios del Silencio. Un círculo de guerreros y chamanes antiguos, encargados de proteger el orden espiritual,
incluso si eso significaba eliminar a quienes amenazaban la jerarquía tradicional. Los verdaderos elegidos siempre venían de las mismas familias. Cuando alguien fuera de esas líneas recibía el llamado de los espíritus, era silenciado. La revelación cayó como un rayo entre los presentes. Por primera vez, lo sagrado se mostraba manipulado, la fe como herramienta de poder, y el silencio como forma de control. Tonatiuh tomó la palabra. Conocí a Yaotl. Yo era joven, y vi cuando fue llevado al ritual. Pero me dijeron que enloqueció y corrió hacia el precipicio. Jamás hallaron su cuerpo. El viejo guerrero miró a Don Nicanor con ojos llenos de furia contenida. Mentiste a todos nosotros, durante todos estos años. El chamán, con voz temblorosa, respondió: si los impuros tomaban el poder, la tribu se derrumbaría. Protegía a nuestro pueblo del caos. Pero la multitud ya no reaccionaba como antes. No había reverencia, solo decepción y desconfianza. La autoridad ancestral de Don Nicanor comenzaba a desmoronarse. Esa misma noche, 3 jóvenes desenterraron mantos antiguos y archivos ocultos bajo la tienda de la luna. Entre ellos había nombres tachados, fechas alteradas y símbolos desconocidos. Lo más perturbador era un mapa con puntos marcados en rojo por las montañas, cuevas, pasajes ocultos y senderos borrados de los registros oficiales. Cada punto tenía una anotación: silenciado. El horror invadió a la tribu. No eran solo 2. Podían ser muchos. Por generaciones, jóvenes habían desaparecido en nombre de una verdad sagrada corrompida. Y el pueblo que siempre se creyó guardián de la luz, se había vuelto ciego en su propia oscuridad. Citlali quemó incienso durante toda la madrugada. Sabía que despertar a los muertos era solo el comienzo. Lo que vendría ahora era enfrentar a los vivos. Convocó a todas las mujeres de la aldea, porque, como ella decía, los hombres crearon el silencio, pero las madres escucharon cada grito que intentaron esconder. Juntas, decidieron formar el Círculo de las Voces Vivas, un consejo paralelo para investigar las desapariciones y reconstruir la verdadera historia de la tribu. Xochitl, aún conmovida, comenzó a copiar los 2 diarios a mano, página por página, para preservar cada palabra. Ahora, Tauli y Yaotl hablaban al unísono, y nadie podría callarlos. Pero al final del diario de Yaotl, había una última página con una advertencia escrita en tinta roja. Hay más de nosotros, y uno de ellos aún vive entre ustedes. La revelación final del diario de Yaotl cayó como una lanza en el corazón de la tribu. Uno de ellos aún vive entre ustedes. La frase resonaba en cada mente, en cada mirada intercambiada alrededor de la fogata. De repente, todos eran sospechosos. Todos ocultaban algo. Don Nicanor permaneció sentado, con los ojos clavados en el suelo, sin atreverse ya a defenderse. Pero Xochitl notó algo extraño. Isel, el guerrero acusado por Tauli, estaba inquieto. Sus dedos temblaban y, por un instante, cruzó la mirada con ella, una mezcla de miedo y odio. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que aquello aún no había terminado. A la mañana siguiente, el Círculo de las Voces Vivas convocó a todos los hombres mayores de 50 años. Era el primer paso para interrogar a los sobrevivientes del antiguo Consejo de los Custodios. Algunos se negaron a asistir. Otros llegaron llorando, confesando haber participado en reuniones secretas, aunque juraban no saber de los asesinatos. Uno por uno fueron escuchados bajo juramento ancestral, ante el altar de fuego y agua. Cuando llegó el turno de Isel, entró con la cabeza en alto, pero sus ojos evitaban los de los demás. Citlali sostenía el diario de Tauli contra el pecho. Tonatiuh se mantenía detrás, en silencio, como un guardián de la justicia a punto de actuar. ¿Estuviste en la montaña la noche en que Tauli desapareció?, preguntó Citlali. Isel dudó. Tragó saliva. Sí, pero fui a buscar leña para la ceremonia del día siguiente. No vi a nadie más. Xochitl, firme, leyó un fragmento del diario donde Tauli describía el susurro de Isel y otra voz desconocida. El guerrero se levantó.
Están creyéndole a un muerto enloquecido. Fue entonces que una anciana interrumpió la sesión. Su nombre era María Teoxóchitl, curandera de la aldea. Temblaba mientras sostenía un collar de conchas. Este collar era de Yaotl. Yo lo escondí por miedo. Él me dijo que Isel lo amenazó antes de subir a la montaña. El círculo estalló en caos. Isel intentó salir, pero dos jóvenes guerreros se lo impidieron. Esto es un montaje, una farsa hecha por mujeres histéricas. Gritó, desesperado. Pero las pruebas eran muchas. Los mapas con el nombre de Yaotl, los registros adulterados, las similitudes entre los diarios. Y ahora, el collar de la víctima en manos de una testigo. Isel cayó de rodillas, sudando, murmurando palabras en náhuatl antiguo. Y entonces, entre gritos y espasmos, confesó: sí, yo sellé la cueva. Pero fue por orden del consejo. Yo solo obedecí. Nicanor decidía quién vivía y quién moría. La multitud quedó en silencio. Todos se volvieron hacia el viejo chamán. Don Nicanor se levantó con dificultad. Caminó hasta el centro del círculo. Sus ojos no pedían perdón, solo mostraban resignación. No lo negaré. Nosotros protegíamos el orden. Si dejábamos que jóvenes como Tauli o Yaotl tomaran el poder, todo se derrumbaría. Querían unir clanes, abolir castas, cambiar nuestras raíces. Una joven gritó: ¿y por eso los enterraron vivos? Don Nicanor respondió: hicimos lo que creíamos necesario. Pero ya no había espacio para ese tipo de fe. El círculo de las voces declaró: ningún linaje ancestral justificaba crímenes ocultos. Desde esa noche, todos los ritos sagrados fueron suspendidos hasta que se investigaran todas las desapariciones. Isel fue llevado al antiguo calabozo de piedra, usado solo en tiempos de guerra. Don Nicanor, por su edad, recibió una condena de aislamiento vitalicio. Viviría en los límites de la tribu, sin altar, sin fuego, sin voz. Los ancianos decían que aquello era peor que la muerte. Pero Citlali sabía, eso era apenas el inicio. El mal sembrado por décadas no se arrancaría en una sola noche. Habría que limpiar los huesos de la tierra. Enseñar a los niños que la fe no podía ser máscara de control. Que la espiritualidad debía ser puente, no prisión. Y que los nombres de los que gritaron en silencio, ahora serían cantados en voz alta. Esa misma noche, Xochitl se sentó a la entrada de la cueva donde encontró a su hermano. Encendió una vela de grasa, colocó el diario de Tauli sobre las rodillas y comenzó a escribir una nueva introducción. Esta es la historia de los que fueron silenciados, de los que fueron traicionados por quienes más confiaban. Pero también es la historia de una hermana que se negó a olvidar, de una madre que soñó con la verdad, y de un pueblo que, ante su propia vergüenza, eligió empezar de nuevo. Las palabras fluían como si Tauli susurrara en su oído. Por primera vez, sintió paz, pero algo aún inquietaba su corazón. Al fondo de la cueva, donde el cuerpo de Tauli fue hallado, había marcas en la pared que nadie había logrado descifrar. Símbolos distintos a los de los Zácata. Un anciano los reconoció. Eran trazos de los Yaqui, un pueblo lejano, enemigos históricos de la tribu. Eso abrió una nueva posibilidad. ¿Y si el verdadero mentor de los custodios no era un Zácata? ¿Y si esa red de poder era aún más antigua y más profunda? Xochitl miró hacia la oscuridad de la cueva y susurró: tú comenzaste esto, hermano, pero ahora soy yo quien lo terminará. Las inscripciones al fondo de la cueva resultaron ser más complejas de lo que parecían. No eran solo símbolos yaquis, eran fragmentos de una lengua aún más antigua, usada antes de la división de los clanes del norte. El anciano Matías Cuautli, el único en la tribu que había estudiado los códices prohibidos, fue llamado para interpretarlas. Pasó horas frente a la pared, dibujando las marcas en el suelo, comparándolas con registros antiguos que había mantenido ocultos bajo su tienda. Al anochecer, reunió a la tribu y habló en voz baja. No era solo una tumba. Esta cueva era un altar de pacto, un pacto entre sangre y silencio. Según Matías,
Las inscripciones contaban la historia de un grupo de chamanes renegados que crearon un ritual para asegurarse el poder sobre el destino de los elegidos. Se llamaban a sí mismos los Huehuecoyotl, o señores de la falsa visión. Usaban cánticos distorsionados y símbolos borrados de la historia para manipular el rito de iniciación de los jóvenes. No solo sellaban cavernas, sellaban futuros. La revelación sacudió los cimientos espirituales de la tribu. Muchos comenzaron a preguntarse, ¿cuántos de los rituales actuales habían sido corrompidos por esos antiguos pactos? ¿Cuántas tradiciones celebradas con orgullo eran, en realidad, ecos de control y muerte? Xóchitl escuchaba con atención, pero algo la inquietaba. En la pared también había el dibujo de un rostro con 3 ojos, el mismo símbolo que había soñado de niña, sin entender su significado. En su sueño, el rostro le susurraba, verás lo que otros se niegan a mirar. Asustada, se lo contó a su madre. Citlali palideció. La misma visión se le había aparecido durante el embarazo de Tauli. Tal vez ustedes dos fueron marcados desde el vientre, dijo. Ambas comprendieron que enfrentaban algo más grande que una injusticia tribal. Era algo antiguo e invisible. Mientras tanto, jóvenes de la aldea comenzaron a relatar visiones, pesadillas y susurros durante la noche. Sentían que ojos los observaban mientras dormían. Uno de los niños, Itzcoatl, despertó con sangre en los oídos tras soñar que estaba sellado en la cueva con Tauli. Las madres entraron en pánico. El Consejo de las Voces decidió hacer una ceremonia de purificación, algo que no se realizaba desde hacía más de 50 años. Durante el ritual, vientos violentos soplaron desde la montaña, sin aviso de tormenta. Las llamas se apagaron de forma repentina. Y en el humo, algunos juraron ver el rostro con 3 ojos. Matías Cuautli reveló entonces lo más perturbador de su investigación. Estos rituales antiguos no solo mataban cuerpos, aprisionaban conciencias. Las almas de los silenciados quedaban atrapadas entre mundos. Eso explicaría los sueños, los escalofríos, los ruidos nocturnos. Si queremos liberar a Tauli y a los demás, debemos romper el sello final. Pero para hacerlo, alguien deberá regresar a la cueva durante la luna negra y rehacer el rito, con verdad. Nadie se ofreció. El miedo era evidente. Hasta que Xóchitl, con voz serena, dijo, «Yo iré». Toda la tribu intentó detenerla. Citlali suplicó. Tonatiuh gritó. Pero Xóchitl ya había decidido. Sentía que algo dentro de ella la unía a esas almas. No era solo la hermana de un mártir, era heredera de un don olvidado. Con la ayuda de Matías, estudió los cánticos originales y los invirtió, dándoles un nuevo propósito: liberar, no aprisionar. La aldea preparó mantos blancos, velas y hierbas protectoras. Y en la víspera de la luna negra, todos se arrodillaron mientras ella subía sola hacia la montaña, como lo hizo su hermano. Pero esta vez, no iba a ser probada. Iba a liberar. Dentro de la cueva, Xóchitl encendió una hoguera y dibujó el símbolo de los ojos invertidos. El aire era denso. Los sonidos del viento eran como voces. Las paredes parecían respirar. Ella comenzó a cantar. Las palabras en náhuatl brotaban de su boca con una naturalidad inquietante. A medida que cantaba, sombras aparecían en las piedras. Rostros jóvenes. Rostros que lloraban. Rostros que gritaban. Xóchitl no se detuvo, a pesar del miedo. Y al terminar el último verso, la pared con los grabados estalló en polvo. Por un breve instante, vio a Tauli sonreír antes de desvanecerse. Al regresar a la aldea, traía algo que nadie esperaba: una piedra con el símbolo yaqui, partida por la mitad. Junto a ella, una pequeña estatuilla que no pertenecía a los Ácata. Era el artefacto del pacto original. Con el sello roto, las voces silenciadas eran ahora libres. Pero no todo había terminado. El símbolo no era el final. Era la llave de una puerta que estaba a punto de abrirse. El regreso de Xóchitl a la aldea fue recibido con un silencio reverente. Los más ancianos se arrodillaron al verla cruzar el portal de piedra con el manto blanco cubierto de hollín. No parecía herida,
pero sus ojos cargaban algo que nadie podía sostener por mucho tiempo. Tonatiuh fue el primero en acercarse. ¿Lo viste? Xochitl simplemente asintió con la cabeza, pero lo que trajo consigo causó más inquietud que paz. La piedra agrietada con el símbolo yaqui y la estatuilla de jade tallada en forma de espiral doble no eran solo vestigios, eran reliquias, señales de algo más antiguo que la propia tribu. Matías Cuautli examinó el objeto durante horas. Consultó sus registros, tocó la superficie fría de la estatuilla, leyó las inscripciones en voz baja. Al final, miró al Consejo de las Voces y dijo: esto no es un artefacto de protección, es un marcador. Donde sea que esté, la tierra recuerda, y la memoria puede despertar lo que estaba dormido. Sus palabras provocaron escalofríos. La idea de que los actos de los custodios solo habían arañado la superficie de algo mucho más profundo empezaba a tomar forma. Citlali insistía: si liberamos las almas, ¿por qué el aire sigue siendo tan pesado? Nadie tenía respuesta. Esa noche, la aldea fue sacudida por un viento que no venía de ningún lugar. Los árboles se inclinaban en silencio, los perros aullaban hacia el cielo, y las fogatas ardían con llamas azules. Xochitl soñó con un sendero de huellas hechas de ceniza que conducía al centro de la aldea. Despertó empapada en sudor, y al salir de su tienda, vio que la tierra alrededor de la estatuilla se había hundido como si algo respirara por debajo. El artefacto fue enterrado provisionalmente en un santuario sellado, pero Matías advirtió: la tierra está respondiendo. Y no toda respuesta es bendición. Los ancianos se reunieron para decidir qué hacer con el objeto, pero no lograron consenso. Algunos querían destruirlo, otros pensaban que debía ser llevado lejos, enterrado en las montañas del olvido. Pero fue un niño quien rompió el silencio. Itzcoatl, el pequeño que había soñado con Tauli en la cueva, tocó la piedra y cayó en trance. Comenzó a hablar en una lengua que nadie entendía. Su abuela, que era sorda de nacimiento, comenzó a llorar. Ella entendía. Está hablando con los de antes, los que vinieron antes de todo. La voz de Itzcoatl no era suya, era ancestral. A través de él, los Zácata escucharon algo que los hizo temblar. Lo que fue liberado era un vínculo. Lo que estaba sellado ahora llama a lo que está debajo. Las palabras no dichas, los huesos no llorados, los pactos no rotos, todos han despertado. Matías cayó de rodillas. No es una maldición. Es la memoria viva de una injusticia que nunca fue resuelta. La sangre clama. El niño se desmayó, y al despertar, no recordaba nada. La aldea permaneció en silencio durante días. Incluso los pájaros parecían evitar sobrevolar el claro principal. Algo se aproximaba, algo que ya no podía ser ignorado. Xochitl pidió pasar una noche más en la cueva. Quería entender el símbolo, quería enfrentar lo que había sentido allí dentro. Citlali le rogó que no fuera, pero su hija sabía que estaba unida a eso desde el nacimiento. Al llegar, encontró la entrada sellada con piedras que nadie había colocado. Al retirarlas, escuchó un sonido apagado, como un tambor subterráneo golpeando desde el interior de la tierra. Al entrar, la cueva estaba distinta. El aire era espeso, casi líquido, y en las paredes habían surgido nuevos símbolos, escritos con lo que parecía ser sangre fresca. Ninguno de ellos estaba allí antes. En el centro de la cueva, ahora había un círculo de piedras en espiral. Xochitl se acercó con cautela, y al tocar una de las piedras, escuchó una voz dentro de su mente: liberaste el grito. Ahora, escucha el nombre verdadero. Y entonces vio, en visión, una aldea en llamas. No era Zácata, era otra, más antigua. Niños siendo llevados a la fuerza, ancianos degollados en silencio, mujeres marcadas con hierro. En el centro, una figura con penacho de serpiente sostenía la misma estatuilla que ahora estaba enterrada en el santuario. El pasado no era solo sufrimiento, era un ciclo de dolor, a punto de reiniciarse. Al salir de la cueva, Xochitl susurró: Tauli no fue el primero, y tal vez, yo no sea la última. En lo alto de la montaña, un trueno resonó, aunque no había nubes en el cielo.
A la mañana siguiente, Xóchitl reunió al Consejo de las Voces y relató todo lo que había visto en la cueva. Nadie dudó, los símbolos sangrientos aún estaban marcados en su piel, como si hubieran sido quemados con fuego invisible. Tonatiuh intentó ocultar el terror en su rostro, pero no lo logró. La aldea de la visión es la perdida Tlaltenco. Mi abuelo me habló de ella. Fue borrada de los registros por nuestros propios ancianos. Decían que practicaban magia corrompida y por eso fueron destruidos. Pero lo que Xóchitl había visto contaba lo contrario. Tlaltenco fue masacrada por ellos, por sus antepasados. Matías Cuautli confirmó lo que la visión revelaba. Rebuscando en pergaminos antiguos y en inscripciones borradas, encontró fragmentos de relatos sobre Tlaltenco, un pueblo que hablaba el lenguaje de la tierra y del viento, que curaba con cantos, que celebraba la unión de los clanes. Eran diferentes, y por eso los llamaron herejes. Lo que ocurrió con ellos fue más que una guerra, fue un genocidio ceremonial. La estatuilla es la última pieza de su linaje. No es una maldición, es testigo. El dolor era más antiguo de lo que imaginaban. Y ahora, el espíritu colectivo de los masacrados pedía justicia a través de Xóchitl. La aldea entró en colapso. Las familias comenzaron a discutir entre sí, viejos secretos salieron a la luz. Algunos confesaron que sus padres participaron en la destrucción de Tlaltenco. Otros aseguraron ser descendientes, en secreto, de los pocos sobrevivientes. Un anciano, Don Isauro, reveló que su verdadero nombre era Tlapalel, y que su madre escapó de Tlaltenco escondiéndose con los yaquis. Citlali lloró al escucharlo. Entonces, tal vez la sangre de mi hijo sea el puente entre dos mundos. Tauli, que murió intentando llevar una nueva visión a su gente, era el lazo que los antiguos quisieron borrar. Pero la sangre habla, incluso sellada bajo rocas. Esa noche, Itzcoatl volvió a entrar en trance, esta vez con fiebre altísima y los ojos en blanco. Susurró nombres en voz alta, nombres que nadie reconocía, excepto Matías, que palideció. Esos nombres son los hijos de los líderes de Tlaltenco. Fueron enterrados vivos en cavernas rituales, exactamente como Tauli. Xóchitl comprendió, lo que la estatuilla había liberado no eran solo espíritus, eran memorias vivas, historias sofocadas, gritos antiguos que ahora encontraban cuerpo y voz. El colapso del equilibrio espiritual apenas comenzaba, y ella era la única capaz de cruzar ese puente. El consejo se dividió. Algunos querían quemar todos los registros de Tlaltenco y sellar la estatuilla para siempre. Otros, liderados por Citlali y Matías, propusieron realizar un rito de perdón, algo que jamás se había intentado. Ese ritual exigiría un sacrificio simbólico, ofrecer a la tierra la verdad completa, leída en voz alta ante el sol naciente. Si las almas son escuchadas, tal vez encuentren descanso. Pero el riesgo era alto. Ningún guerrero se ofreció para guiar la ceremonia. Fue entonces cuando Xóchitl, por tercera vez, dijo, yo iré. Esta vez, su voz no tembló. Esta vez, todos sabían que ella cargaba el legado de dos pueblos. Durante la preparación del ritual, Xóchitl comenzó a tener sueños lúcidos. Veía a Tauli de pie, rodeado de niños con ojos brillantes y bocas cosidas. Veía a Yaotl encendiendo velas en el subsuelo de una aldea inundada. Se veía a sí misma dividida en dos, una con el rostro de Zácata, otra con las marcas de Tlaltenco. En todos los sueños, los tres ojos aparecían en el cielo, como un eclipse observador. Matías explicó, estás entrando en el tiempo de las verdades. Ninguna máscara resiste ante él. La noche anterior al ritual, Xóchitl lloró sola por primera vez. Tengo miedo, madre, pero ya no puedo volver atrás. Al amanecer, toda la tribu subió a la montaña. En la cima, frente a la misma cueva donde murió Tauli, se formó un círculo de piedras. En el centro estaban los dos diarios, la estatuilla y el collar del guerrero. Cuando el primer rayo de sol tocó la piedra, Xóchitl alzó la voz y comenzó la lectura. Durante horas, narró los nombres, los crímenes, los pactos. Sus palabras mezclaban náhuatl antiguo y moderno, como si hablara desde dos tiempos a la vez. Al final,
colocó la estatuilla sobre la tierra y susurró, que esta tierra ahora te escuche. Y entonces, el suelo tembló, no de miedo, sino como respuesta. Desde el centro de la tierra, un aliento caliente se elevó y apagó todas las antorchas. Y en el silencio absoluto, una sola flor brotó entre las piedras, una flor de sangre, que solo nace cuando el dolor se transforma en verdad. La ceremonia estaba completa, pero al mirar hacia atrás, Xóchitl se dio cuenta. Don Nicanor había desaparecido, y en su tienda, solo quedaba un símbolo marcado en el suelo, 3 ojos entrelazados. La desaparición de Don Nicanor arrojó una sombra sobre el alivio momentáneo de la tribu. La ceremonia había sido poderosa, sí, pero incompleta. La ausencia del antiguo chamán, envuelta por el símbolo de los 3 ojos, parecía una advertencia. Xóchitl pasó la noche en vigilia junto al altar, sintiendo la pulsación de la tierra vibrar bajo sus pies. En sueños, vio al anciano caminando por un pasillo subterráneo, rodeado de voces que lo llamaban por un nombre olvidado, Tetzáhuatl. Al despertar, Matías lo confirmó. Ese era el nombre ritual de los antiguos iniciados de la orden Huehuecoyotl. Nicanor había regresado a la raíz de su maldición. Al día siguiente, nuevas marcas aparecieron en las piedras de la entrada de la cueva. No habían sido hechas a mano, brotaron de la roca misma, como cicatrices despiertas. En cada una sílaba. Al unirlas, Matías descifró una frase: uno regresará para terminar lo que otros no se atrevieron. Xóchitl sintió el peso del mensaje. El ritual de perdón había sido un paso, pero aún había algo no revelado, algo oculto dentro de Don Nicanor. La clave final no estaba en los muertos, sino en el último vivo, aquel que cargaba todos los secretos, todos los nombres, todos los sellos. Citlali, desesperada, registró la tienda del antiguo chamán en busca de pistas. Al fondo de un baúl cubierto con pieles de venado, encontró un manuscrito, antiguo, frágil, envuelto en sangre seca. Era el Códice de los Ocultos, un registro prohibido con los nombres de todos los jóvenes apartados del camino de los vientos. No eran 5, ni 10, eran 43. Niños, adolescentes, guerreros, cada nombre marcado con un símbolo distinto. Junto a uno, el nombre de Yaotl. Al lado de otro, el de Tauli. Y el último de la lista estaba en blanco, seguido de una anotación: no pudo ser silenciado. Desapareció antes de la sentencia. Xóchitl no podía apartar la mirada de esa página. ¿Quién era el desaparecido? ¿Dónde estaba? ¿Y por qué ni siquiera los custodios se atrevieron a tocarlo? Llevó el códice a Matías, quien consultó una línea perdida de descendencia. Y entonces, la verdad emergió. El nombre oculto era el del propio Don Nicanor. Había sido uno de los primeros elegidos para el rito del viento, pero escapó antes de ser sellado. En vez de morir como los demás, regresó y destruyó los registros. Se reinventó como guía y, poco a poco, instituyó su propia orden. Era el sobreviviente que decidió repetir el ciclo con los otros para ocultar su origen. La revelación provocó una nueva división. ¿Cómo confiar en alguien que vivió tras una máscara durante casi un siglo? Tonatiuh quería cazarlo en las montañas, pero Xóchitl sabía que la respuesta no era el castigo, sino la verdad plena. Si Nicanor es el reflejo de todo lo que se ocultó, entonces necesitamos que hable. Necesito traerlo de vuelta. Contra la voluntad de la tribu, preparó una expedición silenciosa, guiada solo por sueños e instinto. Llevó consigo el collar de Tauli, la flor de sangre recogida tras el ritual y un puñado de tierra donde se halló a Yaotl. Sabía que no sería un encuentro común, sería ancestral. Después de 3 días, ascendió hasta la garganta de Teposteco, una grieta entre acantilados que los ancianos decían ser la puerta al mundo de los olvidados. Allí, encontró huellas, pies descalzos marcados en barro oscuro. Y entonces, escuchó, no con los oídos, sino con el cuerpo, un canto que venía del fondo de la tierra. Voz de hombre anciano, pero con eco de niño. Siguió el sonido hasta una hendidura iluminada por líquenes dorados.
Sentado sobre piedras cubiertas de musgo, allí estaba él, don Nicanor, o mejor dicho, Tetzáhuatl. Sin camisa, piel marcada por cicatrices, ojos vacíos como los de alguien entre dos mundos. Pero aún, vivo. ¿Viniste a matarme?, preguntó él. Vine a hacerte hablar, respondió Xóchitl. Él rió, una risa rota como rama seca. Fui elegido. Vi lo que nadie debía ver. Vi que los rituales no liberaban, aprisionaban. Por eso me negué. Huí. Y para no ser cazado, me volví cazador. Ella se sentó frente a él, colocó la flor de sangre entre sus manos. Es hora de contarlo todo. No por mí, por ellos. El viejo chamán cerró los ojos. Y por primera vez en décadas, lloró. Si hablo, la tierra va a temblar. Pero tal vez, eso es lo que ella necesita. Y entonces, empezó a contar. Don Nicanor comenzó a contar su historia con voz débil, pero cada palabra parecía romper una piedra dentro de él. Fui elegido a los 13 años. En aquella época, aún creíamos que el ritual era un don. Pero en la cueva, escuché algo que ningún anciano esperaba. Una voz que me llamó por mi nombre, antes de que yo dijera una sola palabra. Era como si la tierra me conociera desde antes de nacer. La voz dijo: no serás sacrificado, serás el espejo. Y esa noche, él huyó, no por cobardía, sino porque vio algo que lo transformó para siempre. Se volvió invisible para sobrevivir. Cuando regresé a la aldea, me dijeron que el nuevo iniciado había desaparecido. Nadie sospechó que era yo, que volví, y en vez de hablar, callé. Tuve miedo. Entonces me infiltré, fingí, estudié, aprendí, y cuando los últimos chamanes murieron, asumí su lugar. Pero el poder corrompe, y el miedo a ser descubierto se convirtió en control. Los jóvenes que venían con luz en los ojos, me recordaban lo que yo había perdido. Entonces, silenciarlos era preservar mi mentira. Xóchitl escuchaba con el corazón roto. Cada confesión del anciano sonaba como un golpe en las paredes del alma de la tribu. Ella le preguntó si sabía lo que había liberado al mantener la estatuilla sellada por tanto tiempo. Él respondió con los ojos bajos: sabía que era la llave, pero no sabía que llamaría a los olvidados. Tetzáhuatl reveló que no solo los Zácata participaron en la destrucción de Tlaltenco, sino que la masacre fue liderada por un pacto entre 5 tribus del norte, unidas por el miedo al poder espiritual de los tlaltenquenses. Ellos curaban con palabras, no con sangre. Eso amenazaba todo lo que conocíamos. El objeto sellado era una especie de testigo vivo de la verdad que nunca pudo enterrarse del todo. Cuando terminó de hablar, Xóchitl tomó el diario de Tauli y lo abrió en la última página, aún en blanco. Allí escribió: la verdad fue dicha por quien la escondió. Luego, ofreció el collar de su hermano a don Nicanor. Él lo sostuvo por un instante, y sin decir una palabra, se lo colocó alrededor del cuello. Después, se acostó sobre la tierra y susurró: ahora, pueden llevarme. Poco a poco, su cuerpo comenzó a perder calor, pero sonreía. Se fue en paz, con el nombre verdadero en los labios. Xóchitl lo cubrió con la túnica ceremonial de su clan y cerró la grieta con piedras. No como prisión, sino como sepultura. Al regresar a la aldea, Xóchitl lo contó todo. Y la aldea, al fin, lloró. Lloró por Tauli, por Yaotl, por los 43 nombres del códice. Lloró por Tlaltenco, por sus propios padres y abuelos, por todas las generaciones enseñadas a obedecer al miedo como si fuera fe. La noche siguiente, las mujeres encendieron 43 fogatas en círculos. En cada una, se pronunciaba un nombre en voz alta. Y cuando se apagó la última brasa, el viento sopló, ligero, suave, cálido. Era como si el aliento mismo de los silenciados caminara ahora con ellas. Ya no como grito, sino como brisa. Matías entregó a Xóchitl una nueva placa de madera para el altar central. En ella estaba escrito: aquí duermen los que vieron antes que todos, pero que nadie quiso ver. Ahora son raíz.
Y la joven, que antes era vista solo como la hermana de un mártir, fue reconocida como guardiana de las verdades. Los rituales de la tribu fueron reescritos. La iniciación ya no se hacía con silencio forzado, sino con escucha profunda. La cueva dejó de ser lugar de miedo y se convirtió en espacio de aprendizaje. Cada año, en el día de la flor de sangre, los nombres de los olvidados eran cantados. No como lamento, sino como renacimiento. Citlali envejeció en paz, sabiendo que su hijo nunca fue en vano. Tonatiuh enseñaba a los jóvenes no a luchar, sino a reconocer el peligro de callar. Y Xochitl escribía en nuevos códices, con tinta hecha de las flores que brotaron alrededor de la antigua cueva. Flores rojas, vivas, resistentes, como la historia que casi fue borrada, pero que ahora pertenecía a todos. La verdad fue el último espíritu en ser liberado. Y ella, como Tauli, no tenía rostro de venganza. Tenía ojos de justicia. Al final, Tauli no murió en el ritual. Nació para revelar que la tierra siempre lo supo todo. Y si te gustó esta historia, seguro te encantará la siguiente que aparece en tu pantalla. No olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima.